Hola, me encuentro acá en una nueva entrevista con El Mostrador. Tengo a dos científicos invitados, dos ecólogos, miembros del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Me refiero a Mariela Núñez, directora de la Fundación Senda Darwin en Chiloé, e investigadora también del IEF, y a Cristian Frene, ecohidrólogo, investigador también del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y se me agrega además director de la red de sitios de estudios de largo plazo. Bienvenido Mariela, bienvenido Cristian a esta entrevista con El Mostrador. Hola, gracias por la invitación. Hola, saludos desde Chiloé. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, fuera de cámara hacíamos un comentario del fondo que acompaña a Cristian, y un fondo muy pertinente porque, bueno, Cristian y Mariela trabajan directamente en lo que es su profesión, la conservación y la ecología, pero no lo hacen desde cualquier lugar, sino lo hacen desde el interior de Chiloé, de la Isla Grande de Chiloé, y conocen además muy bien las fortalezas y maravillas de Chiloé, como también las amenazas que constantemente azotan a esa zona. Me refiero a la salmonicultura, me refiero al agua, me refiero a la basura, en fin, una serie de problemas que están enfrentando el día a día. Pero ahora, esta conversación la vamos a centrar más bien en qué es lo que habría de hacer, cómo se podría aprovechar la oportunidad de un momento constituyente para incorporar el concepto de la conservación biocultural. Primero quisiera partir contigo, Cristian, que me cuentes un poco qué entienden ustedes como científicos cuando hablan de conservación biocultural, para entender los términos. Sí, es una aproximación filosófica, pero con bases ecológicas. Ya es bien importante entender eso, que ahí hay un diálogo, ¿cierto?, de saberes entre distintas disciplinas, que plantea básicamente, lo primero es que todos los seres que habitan un ecosistema tienen valor intrínseco, o sea, un valor simplemente por existir. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que debemos entender nuestras relaciones como interacciones vitales, ¿cierto?, entre los seres humanos y la naturaleza que habitamos. Es decir, somos en la naturaleza, ¿cierto? No la poseemos ni peleamos contra ella, sino que la naturaleza es fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo no solo nuestra vida, sino también todas nuestras actividades productivas. Por lo tanto, hay un segundo concepto de reciprocidad, ¿cierto? De cómo entendemos a la naturaleza como un otro, a quien debemos respetar y con quien nos debemos relacionar de buena forma. Y hay también otro concepto muy importante que tiene que ver con los límites, ¿cierto? Existen límites. Hemos transitado por muchas décadas por un paradigma que nos dice que el crecimiento económico es ilimitado, ¿cierto? Como si la naturaleza no tuviera límites. Bueno, y ahí es donde la ecología, ¿cierto?, entra a conversar con esta aproximación filosófica y nos indica que la tierra tiene límites, los ecosistemas tienen límites. Bueno, en una isla como Chiloé es fácil decirlo, ¿cierto?, pero a veces perdemos de vista esos límites. Y por supuesto, eso nos trae una última reflexión, que es el concepto de la propiedad, de poseer cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que estamos en el mundo, somos en el mundo y no la poseemos, no poseemos la tierra ni el agua, sino que interactuamos con ella. Entonces, esta primera mirada, ¿cierto?, a la conservación biocultural nos dice que debemos finalmente conservar nuestra casa y entender que todos los otros organismos tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Mariela, bueno, Cristian hace referencia a este tema de la propiedad. Bueno, además esto que está comentando está también en la coyuntura de lo que hemos sabido las últimas semanas sobre esta intención, digamos, de vender al mejor postor la isla Guafo, y así como está la isla Guafo, hay otras también islas en el torno, digamos, a la isla Grande de Chiloé y en otros lugares que también podrían ponerse a la venta. Mariela, cuando la conservación queda supeditada, digamos, a esta transacción económica, me imagino que cuando eso ocurre precisamente es cuando vamos perdiendo la batalla respecto, digamos, de la biodiversidad y, en definitiva, la sobrevivencia de los seres humanos, porque no se trata solo de, digamos, de proteger el medio ambiente, sino proteger el medio ambiente para una cohabitación entre todos. ¿Cómo surge, dado estas consideraciones, Mariela, la idea de empezar a pensar en introducir esta terminología o introducir estas preocupaciones en lo que podría ser un texto constitucional? Lo primero es
tomar conciencia de que como seres humanos somos parte de la naturaleza. No estamos ni por sobre ni alejados de la naturaleza, sino que somos parte de este sistema del planeta Tierra, ¿no es cierto?, que es uno y tiene ciertos límites. Y en un determinado momento donde los seres humanos nos empezamos a alejar de la naturaleza, nos fuimos a las ciudades y comenzamos a todo el desarrollo industrial, ¿no es cierto?, finalmente el ser humano se fue alejando de esta visión que está muy arraigada a los pueblos originarios, y finalmente toda nuestra construcción colectiva quedó aislada de todo el concepto de ecosistema donde los seres humanos dependemos del agua, de una serie de beneficios que tienen estos procesos ecosistémicos. Entonces empezamos a transformarlo todo y llegado a un determinado momento en donde la cantidad de seres humanos habitando este planeta ya nos hace pensar que debemos vivir de una forma que permita cohabitar y no de la forma que hemos venido hasta ahora destruyendo la naturaleza que nos está perjudicando a nosotros mismos. Entonces, cuando pensamos a la biodiversidad como parte de nosotros mismos, como seres humanos integrales, en ese momento la biodiversidad pasa a ser de interés nacional, pasa a ser algo prioritario para nuestra salud, para nuestro buen vivir. Y cuando la biodiversidad la concebimos de esa forma, entonces la propiedad privada debiera pasar a un segundo plano, porque la propiedad privada ve al planeta Tierra como de una forma individualista, y nosotros debemos pensar de una forma colectiva para ver de qué manera podemos mantener los beneficios de la biodiversidad y de esa manera mantenernos a nosotros también de una manera sana y donde todos estos beneficios se puedan mantener en el largo plazo. Cristian, cuando uno, claro, habla de esta valoración, de sentirse parte, de entender que, digamos, que en el ecosistema todos forman parte de una cadena simbiótica en donde todo nos ayuda o todo nos afecta de alguna manera si es que no protegemos el ecosistema, la biodiversidad, en fin. Pero de eso también muchas veces se trata de actitudes personales, de convicciones personales y también de actitudes y convicciones empresariales, una forma, digamos, de llevar un poco la economía. Y todo eso depende de voluntades específicas. ¿De qué manera tú crees que una carta constitucional, un pacto social podría hacer cambiar eso, que en el fondo está muy arraigado? Las empresas no creo que cambien su giro activista porque tengamos una constitución que incorpore el valor de la conservación. ¿Por qué tú sientes que sería necesario dejar una huella en un texto constitucional sobre esta materia? Sí, bueno, yo creo que la pregunta que tú haces es central. Lo primero, yo no creo que solo con cambiar la Constitución vamos a modificar el estado actual de las cosas. Sin embargo, creo que es altamente relevante hacerlo, porque la Carta Magna lo que hace es decir, bueno, ¿cuál es el contrato? ¿Cierto? ¿Cuáles son los acuerdos mínimos a los que llega un país? Y, segundo, ¿cuál es el punto de vista? Desde dónde nos paramos para mirar nuestro país y luego para interactuar, ¿cierto?, en los territorios donde tiene los límites de nuestro país. Entonces, lo primero es que todas las constituciones tienen un preámbulo, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que hay una cuestión clara y fundamental, y es que debemos partir diciendo, somos en la naturaleza, estas interacciones permiten nuestra vida, ¿cierto? Algo que hoy día no está, pero ni por asomo en nuestra Constitución. Esto no es una volada mía o qué sé yo, esto se ha ido trabajando, ¿cierto?, desde las ciencias jurídicas a través justamente de los derechos bioculturales, de la justicia ambiental. Y hay ciertas constituciones que ya lo están incorporando, como la ecuatoriana y la boliviana, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, en el preámbulo. Y luego, cuando ya entramos en el cuerpo mismo de la Constitución, hay ciertas cosas que deben regularse y no dejarlas al arbitrio del mercado.
porque nos hemos dado cuenta, ya tenemos suficientes décadas de experiencia, ¿cierto? Que al dejar esto al arbitrio del mercado, lo que ocurre es que grandes empresas, corporaciones nacionales o transnacionales, o incluso individuos con mucho poder o mucho dinero, toman decisiones que afectan a comunidades completas. Eso es lo que tenemos que revertir en nuestra nueva Constitución. Entonces, cuando hablamos de derechos y deberes, ¿cierto?, en una Constitución, tenemos que partir diciendo, bueno, todos tenemos derechos, por ejemplo, a un ecosistemas sanos, a un medio ambiente libre de contaminación, sin duda, pero también tenemos derecho a decidir qué se hace y qué no se hace en el territorio donde yo vivo, ¿cierto? Entonces, hoy día eso está absolutamente borrado, o más bien omitido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona, una empresa, compra un cerro, compra una isla, como tú bien graficabas con este ejemplo de la isla Guafo, y hacen en ella lo que quieran. La propiedad privada está por sobre el bien común hoy día. Y eso es justamente cuestiones que tenemos que abordar directamente en la Constitución. Entonces, las reglas del juego son otras. Eso es lo importante. Y un tercer elemento, y por qué digo que la Constitución no basta, es que estamos hoy día en un límite. La Tierra ha alcanzado un límite. La investigación científica ya lo ha dicho y lo ha publicado, y por lo tanto tenemos que hacer un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma se logra en base a un nuevo modelo educacional. O sea, esa es una base fundamental para mí, porque si no, hoy día, las generaciones que ya estamos formadas, somos una minoría los que pensamos así, pero si hacemos un cambio radical en el modelo educativo, las generaciones más jóvenes van a entender esta relación intrínseca y ya no va a ser necesario obligar a alguien en 20 o 30 años más, sino que ellos ya van a entender que esta relación con la naturaleza se debe cuidar. Sobre lo mismo, Mariela, ¿qué quieres complementar? ¿Cuál es la visión de cómo hacer cambiar este paradigma? Si bien la educación, no solo escolar, porque acá hay una educación ciudadana e incluso dentro de los parlamentarios, hasta el presidente necesita conocer sobre los beneficios de conservar la biodiversidad. Desde ahí hasta por el otro lado cambiar la Constitución, ¿no es cierto que es necesario? Pero entre medio también existe una serie de políticas públicas desde los municipios hasta la legislación a nivel nacional, que también se podría cambiar, ir avanzando en ese ámbito. Por ejemplo, en este momento estamos totalmente detenidos con el tema de la ley de biodiversidad, la ley que crea el servicio de biodiversidad, que es muy relevante tener un servicio de biodiversidad y un servicio de áreas protegidas para Chile, que reconozca tanto las públicas como las privadas, porque en este momento no existe un reconocimiento formal de las áreas protegidas privadas, que también hay iniciativas de privados que quieren conservar la naturaleza por motivación propia, pero el Estado no los apoya en ese ámbito. Entonces, desde ahí hasta el tema de los planes de ordenamiento territorial, el PROT, que son fundamentales y que sean vinculantes. Porque tener en este momento un plan de ordenamiento territorial que no sea vinculante, esto quiere decir que se diga que hay que hacer ABC, pero finalmente, como la propiedad privada está por sobre las decisiones comunes, en el fondo, de un territorio, de una cuenca, finalmente no es vinculante, entonces queda en el papel, queda a voluntad nuevamente de los privados, en el fondo. Y bueno, y yo creo que no es que no deba existir propiedad privada. Yo creo que hay ciertas zonas como Isla Guafo o las cabeceras de las cuencas, donde si el privado no está dispuesto a conservar esa función, ese rol de los bosques nativos en una cabecera de cuenca y quiere explotarlo, ahí el Estado quizás podría llegar y decir, bueno, acá entonces yo le compro esta tierra para que tú la conserves, o te ayudo dándote incentivos de algún tipo para que esta persona que necesita dinero quizás para explotar el bosque, no sé, pueda hacer esa conservación de alguna forma. Entonces hay distintos mecanismos finalmente que como sociedad debemos discutir y ponernos de acuerdo, pero finalmente si no conocemos la importancia de la biodiversidad para nuestra vida, es muy difícil que para una persona que viva en Santiago en un departamento que solamente ve cemento todo el tiempo y que es prácticamente el 50% de la población de Chile está viviendo en Santiago, entonces finalmente para ellos es difícil como comprender de dónde viene su agua, de dónde viene el oxígeno que está respirando, todo eso ni siquiera lo enseñan en los colegios, o sea, es como no se hace esa conexión.
de la vivencia, de la experiencia, del conocimiento integral en torno a la naturaleza. Entonces, eso te va sentando las bases para que la gente empiece a conocer, a entender, y luego, bueno, le encuentre sentido a estas propuestas que estamos realizando. Sí, bueno, Cristian, un poco tomando las palabras de Mariela, claro, el hecho, digamos, de no incorporar no solamente en un plano constitucional, sino también en las escuelas y también en las organizaciones civiles, no entender que somos parte de una naturaleza que está en crisis propiamente por el propio desarrollo humano, es como hipotecar el futuro. Entonces, eh, plantearlo, yo lo entiendo así, ¿no? Plantearlo en una constitución es un poco sentar las bases para poder asegurar un futuro sostenible y no tan complejo como uno podría advertir si es que este desarrollo sin límites sigue, digamos, su impulso desbocado. Pero volviendo al tema de lo concreto, lo constitucional, Cristian, lo que ustedes hoy día que estamos conversando en esta entrevista, lo van a llevar en un documento, ahí están trabajando junto a otros científicos en una propuesta concreta con puntos, considerando que pueden hacer llegar en su minuto cuando sea el momento de discutir, pensando en que obviamente va a ganar la opción, digamos, que todo indica que va a ganar la opción de la prueba de una nueva constitución. ¿Hay algún avance, un documento ahí concreto que ustedes estén trabajando como científicos? Sí, justamente desde la Estación Senda Darwin y el IDB, y con apoyo de la Fundación Omora también, que está en el extremo austral de Chile, ¿cierto? Formamos un grupo multidisciplinario de ecólogos, pero también abogados y filósofos, ¿ya? Que nos permiten, en el fondo, primero, hablar sobre estos temas, ya que es algo que no se habla mucho, la biodiversidad, los bosques, el agua, el mar, ¿cierto? Todo lo que ocurre ecológicamente, entenderlo, y luego tener las bases filosóficas y jurídicas que nos permitan decir, bueno, todo esto que sabemos, todo este conocimiento que se ha acumulado por décadas, ¿cómo entonces ahora lo integramos y lo parafraseamos de alguna forma, ¿cierto?, para que quede legalmente estipulado? Y por eso hemos generado este grupo de trabajo, ya que ya llevamos unas 5 sesiones de trabajo, donde nuestra idea justamente es terminar con un documento con ciertos principios básicos que deberían ser considerados en la Constitución, por un lado, pero también hacer aportes importantes en ir más allá, ¿cierto? En cómo proponer ciertos mecanismos que permitan que esa Constitución no quede en letra muerta. ¿Ya? Estamos revisando ejemplos como el ecuatoriano, donde si bien se incorpora en la Constitución ecuatoriana los derechos de la naturaleza, ¿cierto? La protección de la madre tierra y el sumac causai o el buen vivir, ¿cierto? Como un objetivo a seguir. En la práctica hemos visto que se siguen contaminando ríos, se sigue generando una minería muy destructiva, muy similar a lo que se ocurre en Chile, que conocemos muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aseguramos eso? Bueno, no solo es la Constitución, sino que después tenemos que tener una bajada, por ejemplo, a entender que el país debemos ordenarlo. Hay ciertos lugares en el país donde se pueden hacer cosas y otras donde no. Debemos entender que hay límites a la producción, que hay límites a la explotación. Perdón, estás muteado, Héctor, disculpa. Sí, una ordenación territorial, ¿te refieres tú? Claro, que nos permite decir qué se puede hacer y qué no, ¿cierto? En el tiempo y en el espacio. O sea, eso es una herramienta que existe hace mucho tiempo, pero que en Chile no la tomamos en cuenta, nuevamente, porque la propiedad privada prima, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito el objetivo que estamos buscando con este grupo de trabajo, poder dar insumos, ya sea a la Convención Constitucional o a algún constituyente o alguna constituyente que esté, digamos, en esta línea de entender que esta relación intrínseca entre humanos y naturaleza. Eso que, como para ir cerrando también, eso que menciona Cristian, Mariela, de no dejar supeditado todo de la propiedad privada, es ir al hueso, es ir a la yugular, digamos, de la Constitución que nos rige de 1980, y bueno, y también desde antes, ¿sí? En el fondo, incluso desde los principios del Código Penal, la propiedad privada ha estado más valorada, digamos, que incluso la propia vida. Pero eso es ir directamente, digamos, a la yugular, como decía, de la Constitución de los 80. Esto prevé una discusión
muy importante y acalorada también, porque aquí en Chile la propiedad privada es un derecho, eh, para algunos incluso sagrado. ¿Cómo pretenden ustedes como científicos, más allá de esta propuesta, lograr estos cambios? Porque lo que se busca no es solo una constitución, lo que se busca es un cambio de paradigma, un cambio de conciencia de aquí en adelante. Mm. Yo creo que tiene que ver con lo que es el poder, finalmente, que, no sé, desde que somos un país independiente, hemos tenido un grupo de terratenientes, digamos, que se ha asegurado que en nuestra constitución prevalezca la propiedad privada. Y en ese sentido, los ciudadanos, que somos todos los demás, en el fondo, debemos crear poder ciudadano. Y un ciudadano educado, ¿no es cierto?, con información, puede defender ciertos derechos, y en la medida que los ciudadanos estén educados y organizados y puedan defender esos derechos, yo creo que es posible hacerlo. ¿Una consideración adicional, Cristian? Y para eso también existen mecanismos. Lo que plantea Mariela es muy cierto y existen mecanismos. Se ha estado ensayando algo de eso, ¿cierto? Con las asambleas territoriales, por ejemplo, que empezaron a surgir, yo diría, de manera bien autónoma, que se echó a andar un proceso constituyente donde fue la gente, o sea, fue el poder constituyente el que se manifestó. La idea entonces ahora es cómo podemos llegar a la mayor cantidad de ciudadanos para que estén informados y estén conscientes de esto, porque es muy fácil delegar en otros, ¿cierto? Y decir, bueno, háganme la pega, no. La presión constante de la gente, de todos nosotros en la calle, y además aportando ideas en espacios como este, por ejemplo, que tú nos has abierto, o en muchos otros espacios de diálogo en que nosotros estamos participando, permiten ir aportando a generar esa conciencia más colectiva. Pero yo estoy absolutamente convencido de que sin ese poder constituyente, sin esa gente en la calle, no vamos a lograr los cambios que estamos planteando. Por eso como tú bien dices, es demasiado radical y a la yugular, como bien lo planteaste en tu. Muy bien, quisiera dar las gracias a Cristian y a Mariela por esta conversación. Son varias las agendas que se van a estar discutiendo en su minuto. Algunos han advertido que el plano constitucional como que admite todas las discusiones, pero en la práctica no todas las discusiones van a tener la misma fuerza que otras, y esto que ustedes comentan de la conservación, la necesidad de considerarnos parte del ecosistema para poder sobrevivir en él, va a ser fundamental, porque como también planteamos, no hacerlo va a hipotecar el futuro no solo de los bosques de Chiloé que te acompañan, que los acompañan ahí atrás, sino también la propia vida de todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Cristian. Lo mismo, Mariela, por esta entrevista. Bueno, y quedamos pendientes también de poder colaborar en una difusión cuando ustedes tengan hecho esta propuesta para ser debatida constitucionalmente. Gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias a todos.